En la realización de proyectos anteriores, hemos utilizado tablas calendario en el modelo en donde realizamos las tablas de nuestros reportes. Lo que veremos a continuación es todo aquello que considero que necesitamos saber para crear tablas calendario nativas en Power BI. Estas serán dinámicas, o es decir, se van a actualizar en automático conforme se actualizan nuestras fuentes de datos. Ya veremos a continuación un poco más sobre esto, pero quisiera resumir un poco más acerca de los beneficios que tiene el crear tablas calendario. Algunos de ellos ya los hemos visto. Uno de los mayores beneficios es que podemos usar funciones de Time Intelligence para análisis personalizados y complejos. Es algo que ya hemos visto sobre todo en el proyecto DAX, donde hicimos bastante uso de este tipo de funciones para crear distintos tipos de análisis adaptados a distintas necesidades. Otro beneficio importante que tiene es que nos permite adicionar columnas que nos dan la oportunidad de hacer categorías y jerarquías con referencia a la fecha. Y esto nos permite utilizarlas en visualizaciones, filtros y distintos elementos del reporte. Otro gran beneficio que se tiene de las tablas calendario es que nos permite mostrar datos de fechas sin registros. Me gustaría explicar un poco al respecto sobre esto. Por ejemplo, aquí me encuentro en un reporte de ejemplo y vemos de una forma muy sencilla, estamos viendo esta visualización que tiene por aquí en el eje la fecha y en valores tenemos el total de tickets de una tabla de hechos, de una tabla fact. Ahora, este es un simple conteo que tenemos aquí del total de tickets. Lo estamos viendo por aquí. Es el conteo de filas de la tabla fact. Ahora, lo que no es muy obvio aquí es que, por ejemplo, estamos filtrando por abril. Y a simple vista pareciera ser que en estas fechas siempre se contaron tickets, pero si nos fijamos bien, podemos ver aquí el 2 de abril. El siguiente punto está el 4 de abril, entonces no se ve el 3 de abril que no hubo tickets. Y luego si seguimos así, pasa al 5 de abril, aquí debería seguir el 6 de abril, pero se pasa al 7 de abril. Entonces lo que debería estar ocurriendo es que aquí debería de estar marcando como cero aquellos días que no hubo tickets. Pero lo que sucede es que la tabla fact, si la revisamos por acá, esta tabla la vamos a ordenar de forma ascendente. Vemos que empieza desde el 2 de abril, pero si nos fijamos, hay fechas sin registros. Aquí el 3 de abril no está, el 6 de abril no está. Entonces, al momento de crear tablas calendario, las tablas calendario contienen una lista continua con todas las fechas. Ya vamos a ver cómo realizar eso, pero de esa forma vamos a evitar este tipo de errores, obteniendo los beneficios de las tablas calendario. Otro de los beneficios también es que nos permite tener una mayor consistencia visual. Esto está relacionado con el punto anterior. Por ejemplo, aquí me voy al reporte, me voy a esta otra página y aquí estoy haciendo, por ejemplo, un análisis por agentes. Ya vamos a ver un poco más con respecto a estos agentes, pero quiero que nos fijemos aquí en esta visualización. Vemos que va desde enero hasta diciembre. También el conteo de tickets por agentes. Entonces, estamos viendo eso. Y si cambio de fecha, vemos que está ocurriendo lo mismo. Ahora, quisiera preguntarles si aquí están viendo algún error. Lo que sucede en este momento es que estamos cambiando de fecha, igual va desde enero hasta diciembre, pero cuando llegamos aquí a 2018, el agente de 2019 pareciera ser que siempre tuvo tickets, pero en realidad está omitiendo el mes de enero. Aquí debería aparecer enero con cero. Entonces, como esta persona no tuvo ningún ticket en este mes, por eso no aparece, pero en realidad debería de aparecer. Y lo mismo debería de ocurrir con los demás si selecciono otro agente. Puede ser que pase algo similar. Por ejemplo, aquí en el 2017, el agente número 3, aquí hay meses en donde no tuvo tickets, pero debería de haber consistencia en este caso. En el sentido de que la visualización debería demostrar todos los meses, aquellos meses que tienen ceros. En el caso aquí, febrero, mayo, etcétera. Esos son los beneficios que a distintas soluciones a problemas, pero también tenemos otros problemas comunes. Y de los problemas comunes que solucionamos con las tablas calendario es que múltiples funciones de
inteligencia de tiempos o time intelligence aparecen con error cuando no hacemos uso de tablas calendario. O es decir, tenemos una tabla fact, una tabla de hechos, y estamos creando distintas columnas ahí, o incluso si queremos realizar una medida haciendo referencia a la tabla de fact, va a provocar un error cíclico en muchos casos y otro tipo de errores. No es posible, por ejemplo, hacer referencias a años anteriores. Entonces, con la tabla de calendarios vamos a solucionar este tipo de problemas. Otro problema común es que, y esto es ya cuando se crea la tabla calendario. Muchas personas crean la tabla calendario y si gustan mostrar, por ejemplo, meses o días de la semana, aparecen desorganizados. Entonces es algo que tenemos que atacar siempre, ordenar estos meses, días de la semana con respecto a su mes numérico o día de la semana numérico. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Otro punto es que si no estamos creando tablas calendario, vamos a tener un menor desempeño. ¿O a qué me refiero con esto? Significa que los reportes van a estar menos optimizados y lentos, por así decirlo. Y esto pasa porque creamos columnas adicionales en las tablas fact o en las tablas sin crear una tabla calendario, en lugar de hacerlo de una forma optimizada utilizando date tables o las tablas calendario. Y existen otros tipos de problemas, pero estos considero que van a ser los más comunes. Y a continuación quiero platicarles acerca un poco del proyecto que vamos a realizar y vamos a hacer uso de los lenguajes DAX y M desde el Query Editor. Vamos a ver un poco a continuación. Lo primero que quiero comentarles es que estoy compartiendo este archivo que pueden descargar y aquí en este archivo cuenta con una pestaña de tickets. Si nos vamos hacia abajo, cuenta con 3051 filas y las columnas que tiene es un identificador del ticket. Viene una fecha. Si vemos el formato de esta fecha, es en el formato ISO, se le llama. El formato ISO pone en conjunto el año con el número de mes, con el número de día, en ese orden, todo pegado. Y esto también lo reconoce Power BI. Ya vamos a ver que es muy sencillo. Tenemos además el ID de empleados, ID de agentes para los que dan solución a los tickets que registran los empleados. Tenemos también el tipo de ticket, categoría de tickets. Vemos que los tipos de tickets pueden ser solicitudes o problemas, así lo catalogan. Y las categorías de los tickets, que es más que nada la solicitud que tienen o el problema es acceso o login a algún sistema, puede ser. Hardware, sistema, también dice aquí abajo, y software. Sin entrar tanto detalle en esto, también vemos aquí que tenemos una tabla con empleados y tenemos también una tabla con agentes. Estos vienen con fecha de ingreso y fecha de renuncia si es que ya renunciaron. Los empleados vienen con su nombre, la planta, el turno y fecha de nacimiento de los empleados. Ahora, si nos fijamos estas tablas de Excel, podemos percatarnos de que ya cuentan con el formato de tabla. Aquí nos vamos, seleccionamos y nos vamos a diseño. Y aquí esta tabla se llama Fact Tickets. La de empleados se llama DIM Piso Empleados. Y agentes se llama DIM Agentes. Entonces, con este breve resumen, vamos a empezar a cargar las tablas, principalmente esta de tickets. Ya estando aquí en Power BI, obtenemos datos de Excel. Vamos a cargar esta tabla, perdón, este Excel. Vamos a cargar únicamente la tabla de Fact Tickets, primeramente porque quiero mostrarles unas cosas antes de cargar estas dimensiones. Cargamos aquí. Por cierto, hubiera estado bien irnos a transformar datos directamente antes de cargarlo, porque aquí lo primero que veo es que la fecha la reconoce como número y no como en formato de fecha. Entonces nos vamos a ir aquí a transformar datos. Desde aquí estando en Fact Tickets, veo que el ID está en formato de texto, está bien. Este de fecha está en formato numérico. Vamos a cambiarlo a fecha. Puede ser que pase un error, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a reemplazar el actual debido a que ya se había cambiado el tipo. Vamos a hacerlo. Y todo salió en orden. Vamos a ver que ID empleado está como número, no hay problema. Este también está como número entero. El tipo y categoría están como texto. De momento solamente tenemos que cerciorarnos de que fecha
esté como tipo de campo de fecha. Entonces vamos a irnos a cerrar y aplicar. Vamos a revisar lo que les comentaba hace un momento. Vamos a crear, por ejemplo, una visualización de línea o esta de área. Vamos a poner aquí lo que es la fecha en el eje. Vamos a cambiar esto por, en lugar de jerarquía, como fecha. Y vamos a poner el conteo de tickets. Para esto vamos a crear una tabla con medidas de DAX. Va a ser algo rápido. DAX medidas. Cargamos. Aquí en esta tabla vamos a crear la medida. Vamos a contar los tickets. Entonces vamos a poner el total tickets. Vamos a contar las filas de la tabla fact. Presionamos Enter. Y esta medida, bueno, esta columna 1 la voy a eliminar. Y total tickets, vamos a ponerlo en valores. Estamos viendo aquí que se ven todos los años. Para ello vamos a poner ahora un filtro. Este filtro va a contener de aquí la jerarquía de fecha. Vamos a ponerle que nos mencione el año y el mes. De esta forma lo vamos a ver como lista y desde aquí pudiéramos ver los meses. Por ejemplo, aquí nos pone enero, febrero, marzo, abril. Desde abril es cuando empieza a haber datos. De hecho, si nos vamos aquí a la data, a veces aquí no aparece, tenemos que seleccionar aquí la tabla o los campos. Desde aquí, si filtramos, o más bien si ordenamos de forma ascendente, vamos a ver que empieza desde el 2 de abril del 2016 y termina hasta el 29 de marzo del 2021. Estos datos. Si nos devolvemos el reporte, vamos a ver que si nos vamos a 2021, en marzo vamos a tener datos, pero ya en abril ya no vamos a tener. Esto es por el tema que veíamos hace un momento. Entonces, aquí si nos vamos a abril del 2016, nos vamos a poder percatar de que ocurre eso que les comentaba. Estamos viendo aquí que pasa desde el sábado 2 de abril al 4 de abril directamente y quisiéramos ver aquí cuando se va a cero. Pudiéramos ver también esto en una tabla. Vamos a poner esto mejor aquí abajo. Esto aquí arriba. Vamos a poner una tabla. Le vamos a poner la fecha. Que no sea jerarquía, sino fecha. Y vamos a ponerle aquí el total de tickets. Esto sería para comparar más adelante en el transcurso de la práctica. Pero aquí estamos viendo 2 de abril, 4 de abril, 5 de abril. Y aquí vienen los tickets, pero quisiéramos ver en cero esos días que no hubo tickets. El otro ejemplo, vamos a crear la otra página. Va a ser muy similar, solo que en este caso vamos a crear un gráfico de barras. Vamos a ponerle aquí que nos coloque los meses y el total de tickets. Vamos a crear un slicer. Vamos a poner a este slicer los años. Le vamos a poner en formato de lista. Voy a ponerlo aquí por arriba también. Y vamos a poner igualmente el otro slicer de los agentes. ID agente. Vamos a ponerlo como lista. Pues más vamos a ponerlo como un dropdown. Entonces aquí ya tenemos a los agentes. Si vemos el 19, por ejemplo, y si vemos por un año, aquí estamos viendo lo mismo que revisábamos hace un momento. 2018 es cuando tenemos aquí enero, que no aparece y debería de aparecer, en mi opinión. Todo esto para mantener consistencia aquí con las visualizaciones. Esto puede provocar muchas veces falsas decisiones en base a lo que vemos. En realidad, deberíamos de percibir de inmediato qué mes es el que no tuvo tickets. En este caso, si en realidad estuviéramos analizando eso, aquí lo que pudieran percatarse muchas personas es que en realidad todos los meses tuvo tickets esta persona, pero si vemos que algún mes no tuvo tickets, es ahí donde pudiéramos empezar a cuestionarnos por qué sucedió eso.
Entonces, partiendo de estos dos dilemas, que es muy común que ocurran como problemas de Power BI y al momento de crear tablas calendario es algo que se soluciona de una forma muy sencilla, vamos a comenzar en el siguiente módulo a revisar cómo solucionarlo por medio de tablas calendarios realizadas totalmente con DAX. Posteriormente en otro módulo vamos a ver cómo realizarlo por medio de tablas calendario realizadas en M. Creación de tablas calendario que aplica para ambos lenguajes. Muchas veces estamos creando tablas calendario y no sabemos si lo hemos realizado bien o si hemos realizado todo lo que se debería considerar. Aquí yo les voy a proporcionar 5 pasos para conocer si lo hemos realizado apropiadamente y les voy a proporcionar un tip genial de una forma que pueden automatizar las tablas calendario y ahorrarse alrededor de un 95% de su tiempo en la realización de tablas calendario. Es genial lo que vamos a revisar. Pero en resumen, los pasos son los siguientes. El primero es crear una tabla que va a contener un campo con una lista de fechas únicas y estas van a ser continuas. En este caso, ahorita vimos que en abril había fechas que no se tenía. La tabla calendario si va a estar el 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril. Todas esas fechas de día en día tienen que estar presentes. No pueden hacer falta. Ahora, consideraciones en esta tabla en donde se va a crear la lista. Cuando creemos la lista, va a ser un campo en específico con fechas. Y ese campo tiene que estar definido como del tipo de fecha. Normalmente se hace en automático, pero se los quiero comentar. Tiene que estar definido de esa forma. Otro punto a considerar, que es lo que les estaba comentando, es que se tienen que cubrir todas las fechas del modelo de datos, o más específico de la tabla fact, de la tabla de hechos. Ahora, como tip con respecto a esto, cuando creemos la lista, tenemos que cubrir las fechas desde el 1 de enero del año mínimo de la tabla fact. En este caso, por ejemplo, en el proyecto que estamos revisando sería en el 2016 y esta lista iría hasta el 31 de diciembre del año máximo, que sería en este caso el 2021. Este tip nos ayudará a realizar funciones de inteligencia de tiempos de una forma más correcta y para poder representar estas expresiones de una forma consistente también igualmente. El segundo paso sería agregar columnas adicionales que hacen referencia al campo de fecha creado. Esto ya lo hemos visto mucho. Es básicamente tenemos una fecha y empezamos a crear columnas del mes, crear columnas de el día, de la semana, del trimestre, todas estas que vamos a hacer referencia. Ahora, cuando hemos realizado estos dos pasos, que generalmente son los que nos llevan más tiempo, podemos automatizar esto. Es el momento de ahorrarnos bastante tiempo y es algo que les quiero comentar cómo hacerlo tanto en DAX y tanto en M. De ambas formas funciona genial. Ahora, el tercer paso, que es sencillo también, es marcar la tabla como del tipo fecha. Ya vamos a ver cómo hacerlo. El cuarto paso consiste en definir la relación que tiene esta tabla calendario con el campo de fecha de la fact table, de la tabla de hechos. Es algo que también ya sabemos cómo realizar, es muy sencillo, no nos lleva mucho tiempo. El quinto paso, que este quizás sí nos lleve un poco de tiempo, pero son unos minutos solamente, son ajustes mínimos que tenemos que realizar en la tabla calendario. Por ejemplo, darle orden a las columnas cuando tenemos por ejemplo, un mes en texto. Tenemos que ponerle que se ordene en base a otro campo con el número de ese mes. De esta forma, cuando ya lo representemos en el reporte, se va a ver en el orden numérico que tiene el otro campo. Y el otro ajuste muy importante también, y que nos va a ahorrar mucho tiempo, es poner esos campos de la tabla calendario que son numéricos. Vamos a ponerle que no se sumaricen, que no se resuman. Cuando dejamos los campos de esta forma, se pone un total por lo general y tenemos que ponerle, ya sea que ese campo sea como de texto o ponerle que no se sumarice, como lo estamos viendo aquí. Es algo muy sencillo, también ya lo vamos a ver. Entonces, con estos 5 pasos que acabo de comentarles, vamos a comenzar ahora sí a realizar nuestra primera tabla de calendario con DAX en el siguiente módulo.